Esta presentación se titula El signo lingüístico y el acto de significar, por Alberto Antonio Plazas, para la asignatura Psicología del Lenguaje de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Para la clase teníamos la lectura del proemio y el capítulo 1 del libro Signo de Umberto Eco. El proemio narra las que podríamos denominar vicisitudes del señor Sigma. El señor Sigma es al parecer un turista italiano que se encuentra en Francia, en París, y presenta un dolor abdominal, por lo cual necesita buscar un médico. Para poder encontrar el médico, él tiene que poder primero llamarlo y concertar una cita, pero sucede que no tiene un teléfono a la mano, y para ubicar un teléfono, él debe identificar primero dónde se encuentra un bar. Luego encuentra el teléfono dentro del bar, puede llamar y concertar la cita, y luego tiene que salir a buscar un taxi para poder llegar al edificio donde se encuentra el doctor y poder atender la cita. Ya cuando llega donde el doctor encuentra que el señor Sigma tiene una serie de manchas en las manos, por lo cual considera que él está sufriendo algún tipo de intoxicación por alcoholismo, y esto se lo indica al señor Sigma, y fundamentalmente lo que le dice es que él debe tomar una decisión acerca de si continúa bebiendo o no, a lo cual el señor Sigma parece oponerse, pero digamos que lo interesante de todo este asunto, de la anécdota del señor Sigma, tiene que ver con el hecho de que para que el señor Sigma pueda llegar al médico, tiene que guiarse por una gran cantidad de signos que le permiten, a través, digamos, de una cadena de acontecimientos, poder llegar a cumplir su objetivo. Esta cadena es bastante compleja, pero como puede observarse, es la cadena que cotidianamente nosotros llevamos a cabo para poder realizar múltiples cosas en la vida cotidiana. Es decir, la narración del señor Sigma es una narración cotidiana, y esto lo que muestra, o lo que intenta mostrar Umberto Eco con esta narración, es el hecho de que nosotros vivimos en un mundo que está caracterizado principalmente porque es un mundo lleno de signos, y nosotros nos movemos en ese mundo que está lleno de signos. La gran mayoría de los signos a los que tiene que responder el señor Sigma son signos convencionales establecidos por el hombre. Por ejemplo, para ubicar el bar, en París tiene que ubicar un bar por unas escaleras que lleven a un sótano, y para ubicar el teléfono dentro del bar, el teléfono generalmente se encuentra cerca de los baños. Para ubicarlos un taxi, ya cuando va a ir a cumplir la cita, pues sucede que los taxis en París tienen un color determinado, igual que en cualquier ciudad, y así, así, así. Igual también el caso de cómo el médico determina qué tipo de enfermedad tiene el señor Sigma a partir de las manchas que tiene en la mano. Al final, cuando ya digamos, el señor Sigma se ve enfrentado ante la situación de tener que escoger entre seguir bebiendo o dejar la bebida, también se encuentra acá con una elección relativa a un asunto de estilo de vida, a un asunto de valores, que considera Umberto Eco que también tiene que ver con un sistema de signos bastante complejo. Un asunto que se plantea Eco en su proemio es el hecho de si un hombre puede vivir sin signos. Este asunto tiene que ver con el hecho de qué pasaría si una persona se aislara del mundo, se aislara de la sociedad, de la convención, y si eso involucraría que esta persona podría tener una vida independiente de los signos convencionales. Lo que plantea Eco es que aún así, bajo esa circunstancia, en caso de un ermitaño, una persona que viviera aislada de los demás, incluso seguiría respondiendo a signos, porque ya lo aprendió de su sociedad y no podría dejar de hacerlo. Además, esto le permitiría adaptarse a su medio, pues de esa manera podría prever situaciones que serían útiles para su supervivencia. Hacia el final del proemio,
Humberto Eco se plantea la cuestión de qué es un signo, de tratar de responder a la pregunta de qué es un signo, para lo cual revisa una variedad de definiciones de diccionario y tratar de encontrar entre ellas qué sería lo común, qué sería lo que a partir de una generalización o una abstracción de esas definiciones se puede encontrar que es lo característico de un signo. Mm, Él divide las definiciones en tres grupos, las definiciones A, B y C. Acá me quiero referir a solo las A y B porque sucede que las definiciones que están en C son definiciones extrañas o que ya están en desuso. Y con respecto a al grupo A, él habla de términos como por ejemplo síntoma, indicio, indicación, para referirse por ejemplo a las señales de una enfermedad, o lo que pueden ser, digamos, los signos físicos de algo, o el hecho de que se deje un trazo o una huella. En el caso de las definiciones B, entonces él habla de cosas como por ejemplo comunicar, expresar, señalar, reconocer, representar principalmente, el uso de símbolos, referirse a y cosas por el estilo. La diferencia principal que él encuentra entre las definiciones de tipo A y las definiciones de tipo B es que las A corresponden a signos que tienen un carácter más bien natural. En el ejemplo que tenemos acá de A, el ejemplo figurativo, tenemos unas huellas de unas pisadas, las cuales son una indicación de que alguien pasó por ahí. Y en el caso B tenemos unas señales que son convencionales. Entonces las definiciones B hacen referencia, según Eco, a lo que serían signos de carácter convencional. Estas convenciones pues son obviamente bastante importantes para nosotros. Si nosotros no las conociéramos, cometeríamos errores bastante graves. En el capítulo 1, Eco habla en términos generales del signo, pero la presentación en este punto va a diferir bastante de lo que presenta Eco en su libro. Acá quiero hacer un recorrido histórico del problema del estudio de la significación. Este estudio es bastante viejo y realmente le ha interesado a la filosofía desde hace muchísimo tiempo. Y quiero que miremos algunos hitos importantes del desarrollo del pensamiento acerca del signo y del problema de la significación. Se puede decir, o muchos autores plantean, que este problema nace con Platón y particularmente con un diálogo que se llama el diálogo del Crátilo, que es un diálogo que plantea el problema de cuál es el origen de los nombres y plantea la oposición entre dos teorías, que son la teoría naturalista y la teoría convencionalista. La teoría naturalista es defendida por Crátilo, mientras que la teoría convencionalista es defendida por Hermógenes. La teoría naturalista plantea que los nombres que le han sido asignados a las cosas le corresponden de manera natural, es decir, por alguna razón o por alguna forma, esos son los nombres correctos que deberían nombrar a las cosas. La teoría convencionalista, en cambio, lo que plantea es que los nombres son completamente arbitrarios, son definidos por la sociedad, que no hay una relación natural entre el nombre y la cosa. Y digamos que el planteamiento convencionalista está basado principalmente en la observación de que los diferentes idiomas tienen diferentes nombres para las mismas cosas. Como en todos los diálogos, el principal protagonista es Sócrates, y generalmente Sócrates es que de alguna manera termina resolviendo lo que se plantea en el diálogo, ya sea o bien para mostrar que el interlocutor se equivoca en algo, o bien para llegar a algún tipo de solución. En este diálogo en particular, Sócrates plantea una teoría que pues es la que es defendida por Platón en el diálogo, y la teoría que plantea Sócrates es que el filósofo
quien es la persona que conoce las formas abstractas, es la persona que tendría la autoridad para determinar cuál es el nombre correcto que se le debería colocar a las cosas. En ese sentido, eh, tanto el Sócrates que presenta Platón como el mismo Platón estarían de acuerdo con una posición más bien naturalista acerca de los nombres. El discípulo de Platón, Aristóteles, presenta una teoría que ha sido muy influyente para el desarrollo del pensamiento acerca de la semiótica y del signo. Esta teoría aparece en un texto que se llama Perihermeneia, o sobre la interpretación, y de allí en la primera parte, en el primer párrafo, se encuentra la siguiente cita, que es una cita clásica que está en una gran cantidad de textos. La voy a leer en extenso. Dice: así pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordiales, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquellos de los que estas son semejanzas, las cosas, también son las mismas. Ok, el texto plantea principalmente un asunto, y es la creencia en el carácter arbitrario de los símbolos, es decir, no hay una conexión natural entre las palabras y las cosas a las que éstas se refieren. El principal argumento que utiliza Aristóteles es precisamente la idea de que los diferentes idiomas tienen diferentes palabras para las mismas cosas. Pero también plantea una idea bien importante, y es la idea de que las palabras, la palabra hablada sobre todo, es símbolo de las afecciones del alma, y la palabra escrita es símbolo de la palabra hablada. Es decir, tendríamos allí una sucesión de significación donde una cosa representa a la otra, y con Aristóteles empieza una tradición bastante importante, que es la que estamos delineando en esta primera parte, según la cual los signos, particularmente los signos lingüísticos, representan en primer lugar lo que está en la mente. En el caso de la noción de afecciones del alma, que es una noción algo problemática, no es claro para muchos autores a qué se refería Aristóteles con esto, uno puede en términos un poco ligeros decir que se refiere a los conceptos, a lo que hoy en día llamamos conceptos, y en ese sentido se tendría la postulación o la idea de que los signos, particularmente el signo lingüístico, la palabra, representa no directamente a la cosa, sino que representa directamente es al concepto. Bien, en esta línea de pensamiento encontramos más adelante, ya en lo que se llama la época helenística, que se desarrolla después de la muerte de Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, una escuela de pensamiento muy influyente, que probablemente fue la escuela de pensamiento más importante de la época helenística y de finales de la antigüedad, que fue el estoicismo. El estoicismo fue representado por una gran cantidad de autores, pero probablemente el más importante para lo que nos interesa acá fue Crisipo de Soli, quien fue un personaje importante para cuestiones relativas al lenguaje, a la significación y a la lógica, y él plantea una teoría que va a ser bastante importante. Vamos a empezar aquí a ver el delineamiento de lo que es la posición semiótica mentalista de Occidente, que ha sido bastante influyente hasta el día de hoy. Él plantea que el significado de una expresión reúne tres elementos. Entonces esos elementos son el signo lingüístico o significante, que es denominado en griego semainon, y que tiene un carácter físico, es decir, la palabra escrita o la palabra hablada son fenómenos físicos en el mundo. Un segundo elemento es el objeto referente, tinhanon, que tiene también un carácter físico, es decir, las cosas en el mundo a la cual se refieren las palabras. Y un último elemento, que es el significado sentido, denominado lectón,
que tiene un carácter más bien metafísico y es en este caso en particular similar a las ideas platónicas. Es decir, no es una realidad subjetiva, no es una realidad mental, no es una realidad del individuo, sino es una realidad del mundo, una realidad de algo que está, digámoslo así, en términos de los estoicos, en el logos, en la razón que mueve la naturaleza, que es externa al individuo, pero que es, digamos, algo abstracto y en ese sentido por eso no es física, no es material. Bien, ya hacia el final de la antigüedad y el inicio de la alta edad media encontramos un autor fundamental que posiblemente se podría decir que es el fundador de la semiótica mentalista que ha predominado en Occidente hasta el día de hoy. Es San Agustín. Eh, para San Agustín, o mejor, San Agustín estaba especialmente interesado en los problemas relativos al lenguaje por su relación con el problema de la enseñanza y particularmente con el problema de cómo, digamos, enseñar la doctrina cristiana a otros, particularmente a aquellos para quienes la doctrina cristiana era extraña. Y pues digamos, en ese sentido, en ese contexto y bajo ese interés, el interés de el asunto de eh, cómo poder convencer a otros acerca de la verdad de las escrituras, la verdad de la Biblia, es que nace el interés de San Agustín por el lenguaje. A San Agustín le debemos la definición de signo que ha prevalecido hasta el día de hoy. Él define el signo como una cosa que permite el conocimiento de otra, es decir, un signo es algo que se pone en el lugar de otra cosa y que permite tener contacto con esa cosa, pero no con el signo mismo, es decir, respondemos al signo, pero no con la intención de responder al signo en sí mismo, sino con la intención de responder a la cosa que es representada por el signo. Bien, también le debemos a Aristóteles una doctrina fundamental, que es la doctrina de que la función del lenguaje es la expresión del pensamiento. En ese sentido, esta doctrina plantea la idea de que las palabras significan primero pensamientos, conceptio o nociones, la conceptio, los conceptos, es una palabra que aparece más o menos en la época de San Agustín, ya en los textos de San Agustín aparece la noción o la palabra concepto, y viene de concepción, el hecho de aquello que nace dentro de uno, y en ese sentido lo que nacería dentro de uno serían los pensamientos o las ideas. Entonces, la idea fundamental de esta doctrina es que las palabras significan, primero que todo, pensamientos o concepciones o nociones, y en un segundo término, significarían las cosas del mundo, estarían por las cosas del mundo. Ok, otra idea fundamental de esta doctrina importantísima es que existe un lenguaje de lo mental, eh, lo llamaba San Agustín el verbis mentis, que es diferente a las lenguas naturales, a los idiomas del mundo. Digamos que los idiomas son compartidos por una comunidad, pero el verbis mentis es, digamos, un lenguaje privado, un lenguaje que es del individuo. Y dentro de la doctrina de San Agustín, ese verbis mentis está estrechamente relacionado con el pensamiento de Dios. La idea que está detrás es más o menos que como las almas humanas provienen directamente de Dios, pues hasta cierto punto tienen un contacto más directo con Dios, o nosotros podemos tener un contacto más directo con Dios a través de nuestra propia mente que a través del mundo físico. Entonces, la idea precisamente de la preocupación de San Agustín por el lenguaje tiene que ver con el hecho de cómo podemos transmitir a otros las verdades que nosotros conocemos, las verdades sobre Dios que nosotros conocemos por, digamos, introspección. Y el problema de cómo precisamente el lenguaje puede reflejar ese tipo de cosas. Ok, entonces
en San Agustín vamos a encontrar un primer esquema de lo que es el modelo de comunicación. Eh, San Agustín empieza a distinguir lo que serían los elementos del acto comunicativo. Tenemos a un emisor, un hablante o un escritor. San Agustín no utiliza el término emisor, obviamente, pero digamos, reconoce que es un elemento dentro del acto comunicativo. Un oyente o lector, que sería un destinatario. Un sistema de signos, que en este caso es el código, y el código sería el lenguaje o la lengua natural en particular. Y un mensaje o sentido transmitido, es decir, aquello que se quiere comunicar, la idea, el pensamiento. Entonces, dentro de toda esta concepción está, digamos, la idea en general de que nosotros pensamos cosas. Según San Agustín, nuestros pensamientos tendrían, o nuestros pensamientos más íntimos tendrían una relación directa con Dios. Y tendríamos, digamos, la obligación de transmitir esos pensamientos para que otros puedan disfrutar, digámoslo de esa manera, de la revelación divina a través del lenguaje. El problema es cómo usar el lenguaje de una manera adecuada para poder tener ese efecto sobre los demás y poder despertar en ellos ese verbis mentis que está, desde el punto de vista de San Agustín, íntimamente ligado a Dios. Bien, aquí damos un salto gigantesco, varios siglos adelante, porque la doctrina que se ha delineado en San Agustín es una doctrina que no varió mucho en una gran cantidad de tiempo y realmente se consideró una doctrina, digámoslo así, inalterada en una gran medida. Eh, Encontramos a principios del siglo XX a Ferdinand de Saussure, quien es considerado, digamos, el padre de la lingüística moderna y propiamente el padre del estructuralismo. Y hasta cierto punto también fue el primero, por lo menos en el siglo XX, en hablar de semiología como la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Ok, él considera que un signo es la unión entre significante y significado. Él reconoce que esta es una relación arbitraria. El significante sería la imagen acústica de la palabra. En la gráfica que tenemos acá, tendríamos silla como palabra, como la imagen acústica del significante. Tendría una realidad mental. El significado, en cambio, es la imagen del objeto, el concepto desde cierto punto de vista, y esta unidad es lo que haría el signo, la unión de concepto e imagen acústica. Pero ambos son realidades mentales, realidades psicológicas, y en ese sentido los signos están dentro de la cabeza de los individuos. Bien, según Ferdinand de Saussure, los signos tienen dos tipos de relaciones. Tienen relaciones sintagmáticas y relaciones paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son las combinaciones lineales, diacrónicas de los signos en el tiempo, es decir, de cómo se organizan las palabras para generar oraciones y sobre todo oraciones que son correctas en un idioma. Aquí, por ejemplo, el avión aterrizó en la pista mojada. Es una oración que está bien construida, que tiene una construcción lineal, en la cual digamos es gramatical para la lengua española. Y las relaciones paradigmáticas son relaciones que se presentan entre los signos, que son más bien de carácter sincrónico, es decir, se dan simultáneamente, y estas relaciones tienen que ver con relaciones conceptuales que se presentan en los signos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un avión es un medio de transporte y los medios de transporte en general son artefactos, es decir, habría una relación conceptual acá en el sentido de que el concepto de avión estaría incluido dentro del concepto de medios de transporte y dentro del concepto de artefactos, pero a la vez podemos considerar que jet y avioneta son subconceptos o conceptos dentro del concepto de avión. Entonces, un signo, en este caso el signo avión, se relacionaría con otros signos de manera sintagmática, de forma lineal para la construcción de oraciones, y de manera paradigmática en el sentido de las relaciones conceptuales que son compartidas
entre ciertos signos. Bien, hacia 1923, Ogden y Richards presentan un libro que va a ser bastante influyente, que se llama El significado del significado, en el cual presentan este esquema que es, digamos, el esquema estándar de lo que es el modelo de significación mentalista que ha adoptado Occidente y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Este modelo plantea que la relación de significación tiene tres elementos, a diferencia de Ferdinand de Saussure, que planteaba dos, y estos elementos son, por un lado, el símbolo o significante, por otro lado, el objeto, y por otro lado, el significado o concepto. Igual que Ferdinand de Saussure, el significado se relaciona con el concepto o se identifica con el concepto pensamiento, es una realidad mental. Los símbolos o significantes son las palabras de los idiomas, y los objetos pues son las cosas del mundo, las cosas a las cuales se referirían las palabras, pero las palabras no se refieren a los objetos directamente, sino indirectamente a través de los pensamientos. Si ustedes observan el triángulo, van a encontrar que de las tres líneas, dos son continuas y una es discontinua. ¿Por qué ocurre eso? Porque sucede que las líneas continuas significan las relaciones que son directas, mientras que la línea discontinua significa una relación que es indirecta. Entonces, entre el símbolo, es decir, entre las palabras y los significados, los conceptos, habría una relación directa, que es esta de este lado. Entre los significados o conceptos y los objetos habría otra relación directa, pero entre el símbolo y el objeto la relación sería indirecta. Es decir, los pensamientos, los conceptos son mediadores de la relación que se da entre las palabras y las cosas. Esta doctrina pues ha sido muy popular, muy importante, muy influyente hasta el día de hoy. Bien, asociado con todo lo que hemos mencionado anteriormente y recordando que en San Agustín veíamos ya un modelo de comunicación primitivo, encontramos a principios del siglo XX el desarrollo de la moderna teoría de la comunicación. Esta se le debe principalmente a Claude Shannon, que fue un ingeniero que trabajó con el grupo Bell a principios del siglo XX y presenta este esquema, que es un esquema que en general todos conocemos, que a todos nos han enseñado y que se ha vuelto, digamos, el esquema estándar o canónico acerca de qué es la comunicación. Entonces, en la comunicación se identifican estos elementos. Un emisor. El emisor transmite un mensaje, pero para transmitir ese mensaje tiene que codificarlo, entonces se realiza un proceso de codificación del mensaje. Este mensaje, obviamente como se está hablando de codificación, pues el mensaje se presenta en un código, ¿okay? Ese mensaje es recibido por un receptor que, para entender qué es lo que dice el mensaje, tiene que realizar una tarea de decodificación o descodificación. Ese mensaje se presenta a través de un canal y muchas veces para que el mensaje sea entendible tiene que superar algunos problemas relativos al ruido que de una u otra manera afectan la emisión del mensaje. Entonces, en el caso del lenguaje, de las lenguas naturales, el código es la lengua propiamente y el mensaje es lo que se quiere transmitir, el pensamiento, digámoslo de esa manera. Y cuando se habla de codificación, lo que se está diciendo fundamentalmente es que el significado, lo que se quiere emitir, lo que se quiere decir, se codifica en el lenguaje, y esa es la tarea del emisor, y la tarea del receptor es la de descodificación del mensaje de la lengua hacia el pensamiento. Este esquema general, que nosotros lo hemos prefigurado en San Agustín y que está íntimamente relacionado con el triángulo de Ogden y Richards, vamos a encontrar que se encuentra o que es la base o el fundamento de la concepción del pensamiento que se presenta en la psicología cognitiva y particularmente en la psicolingüística. Entonces, en la psicolingüística podemos decir que el proceso
de comunicación y de producción y de comprensión del lenguaje involucra lo siguiente. Tenemos un emisor aquí en el lado izquierdo, en el diagrama del lado izquierdo. Esta persona tiene algún tipo de pensamiento. Para algunos autores esto corresponde a lo que se denominaría la estructura profunda, y para pasar ese pensamiento al lenguaje realiza algún tipo de codificación del pensamiento en el lenguaje, y ese mensaje codificado sería la estructura superficial, que sería aquello que se transmite directamente y que correspondería, digamos, a lo que finalmente se dice, al lenguaje como un estímulo físico. Y este es el proceso de producción del lenguaje. El mensaje es transmitido a través de algún tipo de canal. Si es un mensaje hablado, pues entonces el canal sería el aire. Aquí tenemos en el lado derecho al receptor. El receptor recibe el mensaje, que lo recibe en su forma de estructura superficial, y debe realizar un acto de descodificación para convertirlo en pensamiento, en estructura profunda. A esto es a lo que se le llama la comprensión del lenguaje. Esta es la posición de la psicolingüística, que como pueden ver pues se delinea desde toda la línea de pensamiento que viene principalmente desde San Agustín, y que tiene, digamos, como hitos importantes el triángulo semántico de Ogden y Richards, pero igualmente también la teoría moderna de la comunicación. Sin embargo, la posición mentalista ha sido también muy criticada, especialmente en el siglo XX. Probablemente lo que más se ha criticado es la posibilidad de considerar la existencia de los conceptos como entidades independientes, ya sea bien de la conducta o ya sea bien del lenguaje, del habla. Y en ese sentido se han planteado algunas alternativas. Vamos a ver una bastante importante, que es la posición pragmatista, lo que llamaríamos aquí semiología pragmatista, como una alternativa a la posición mentalista que he estado delineando en las diapositivas anteriores. El padre del pragmatismo es Charles Sanders Peirce. Él nació en 1839 y murió en 1914. Él también es el padre del pragmatismo norteamericano como escuela de pensamiento. El pragmatismo es la escuela filosófica más importante que ha generado Estados Unidos, y hoy en día se considera una escuela muy influyente, muy importante, con muchos representantes, y una de las más representativas de lo que ha sido el pensamiento desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy. Se considera una escuela viva aún, y una de las más importantes de lo que sería el pensamiento en el mundo anglosajón. Bien, Peirce planteó que la semiótica, o es el estudio de los signos en general, él es considerado también padre de la semiótica. En ese sentido, tanto el pragmatismo como la semiótica son dos doctrinas del pensamiento de Peirce, en un principio independientes, pero realmente altamente integradas dentro de su sistema de pensamiento. La semiótica, como el estudio de los signos en general, realmente el asunto de los signos y el uso de los signos para todo tipo de proceso de pensamiento, de interacción de los individuos con el medio, es algo fundamental en el pensamiento de Peirce. Ok, él distingue unas ramas de la semiótica, que son la gramática, el estudio de la conexión entre los signos; la lógica o dialéctica, que es la relación de los signos con los objetos que designan; y la retórica, que es las modificaciones que le infieren los usuarios a los signos. Entonces vamos a ver en esta posición que hay una teoría general del lenguaje, o mejor, de la significación. Todavía es mucho más amplia que el lenguaje. Es una teoría general de la significación que abarca el problema general del signo,
de los tipos de signos y de cómo estos se relacionan de diferentes maneras con el mundo. Entonces veamos cuál es la posición del signo de Peirce. Peirce define el signo como una cosa que representa otra para alguien. Y podemos en ese sentido encontrar un nuevo triángulo semiótico alternativo al de Ogden y Richards, que tendría esta forma. Tendríamos también una relación de mediación, una relación entre tres elementos, donde dos de ellos son mediados. Entonces tenemos igualmente tres líneas, pero dos de ellas que son líneas continuas y una línea discontinua. Las líneas continuas representarían relaciones directas entre diadas, entre elementos, entre pares, mejor. Mientras que la línea discontinua representaría una relación que es mediada por un elemento central. El elemento central en el caso de Peirce no es el concepto como se presenta en el triángulo de Ogden y Richards, sino que es el signo. El signo tiene una función principal de relacionar o de mediar una relación. Peirce lo llama el representamen, porque para Peirce toda función de un signo es la de representar. ¿Qué es lo que representa un signo? Un signo representa un objeto, y representa un objeto para alguien. Para ese alguien para quien representa el signo, el objeto, es un intérprete, y ese efecto que genera el signo en el intérprete lo llama él un interpretante. El interpretante puede ser visto como o bien el concepto o la idea, pero también Peirce lo concibe en términos más amplios como la acción o el hábito que genera en el intérprete. Podemos ver un ejemplo de eso en el caso de, por ejemplo, leer música, leer una partitura, como en la gráfica que está acá en el fondo. Entonces, la partitura en sí misma sería el representamen o signo que involucra una relación entre un objeto, que en este caso sería el instrumento musical, y una acción particular del intérprete, que sería el interpretante. Esa acción particular sería la de tocar la melodía o tocar la música que está escrita tal cual en la partitura. Entonces, el signo como representante, como representamen, perdón, y en este caso en particular, con respecto a la partitura, lo que haría sería mediar la relación entre el instrumento musical y su ejecución por parte de quien en este caso interpreta el instrumento musical. Bien, Peirce distingue tres tipos de signos. Esta teoría de los tipos de signos de Peirce es bastante influyente, pues digamos la teoría es muchísimo más compleja de lo que se va a presentar acá. Lo que voy a presentar es algo muy elemental, pero es para hacer una idea introductoria del planteamiento de Peirce al respecto. Él identifica varias clasificaciones de los signos, pero esta es, digamos, la más importante y popular. También a la vez es la más relevante para lo que vamos a tratar en esta presentación. Él distingue íconos, distingue índices y distingue símbolos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos por separado y mirar su importancia dentro del pensamiento de Peirce. Los íconos son símbolos que representan por su parecido formal con aquello que representan. Veamos unos ejemplos para hacer esto más claro. Las señales de tránsito. Este es un caso de, digamos, en este caso en particular, en la diapositiva tenemos unas señales, lo que se llaman señales preventivas. Estas señales tienen un parecido formal con aquello que representan. Por ejemplo, en el caso de curva, acá lo que se está indicando es que se tiene una curva hacia la derecha, en que si uno va por la vía y se encuentra con este símbolo, pues lo que va a encontrar es una curva en esa dirección. Si uno se encuentra con este otro símbolo, pues lo que indica este símbolo es que la curva va a ser cerrada, bastante estrecha, y uno tendrá que disminuir la velocidad de una manera importante para evitar un accidente. En este otro símbolo lo que se está diciendo es que hay unas curvas sinuosas adelante y más o menos se señala cuál va a ser la dirección de esas curvas.
Y así ocurre con todos estos iconos que encontramos acá. Entonces la relación que hay entre estos signos y lo que están representando es una relación icónica, en el sentido de que mm, mm, representan por su parecido con aquello que es representado. Otro ejemplo lo podemos ver en el caso de los signos que son utilizados para representar los Juegos Olímpicos. Entonces podemos ver acá el caso de, por ejemplo, el tenis, el fútbol, patinaje, salto, ciclismo, tenis de mesa, pesas, golf, etcétera, esgrima. Cada uno de estos dibujos representa un deporte en particular, pero lo representa precisamente por su parecido con lo que se hace en ese deporte. Y otros iconos que a veces son utilizados en los documentos, que pueden ser relativamente útiles, son por ejemplo estos referidos a el sistema judicial y cosas que ocurren en el sistema judicial. Entonces un símbolo que representaría lo que podría ser un tribunal, el edificio propiamente, el símbolo que representa propiamente a la justicia, aunque vamos a ver que es más un símbolo que un icono. Este sería un icono de lo que sería estar preso. Este sería un icono de lo que sería dar un veredicto. Este sería un icono de lo que sería investigar, hacer investigación forense propiamente. Aquí tenemos una patrulla de policía, aquí tendríamos lo que serían un cadáver o una víctima y cosas por el estilo, un abogado, un maletín, bueno. Tenemos los índices. Los índices son signos que significan por alguna relación causal, de causa y efecto, entre lo que, digamos, significa y lo que es significado. Por lo general es el efecto, la consecuencia, lo que da un índice de aquello que significa. Vamos a ver unos ejemplos para hacer esto más claro. El humo se considera que en general significa el fuego. El humo es una consecuencia del fuego y en este caso en particular, en una fotografía como esta, pues lo que podemos pensar es que hacia el lado donde está saliendo humo pues hay un incendio o algo por el estilo. Algo que ya habíamos visto antes, las huellas. Las huellas significan las pisadas de alguien. Alguien pasó por acá y pasó con unas botas aparentemente, o unos zapatos con unas marcas en particular, y esta persona pues aparentemente tiene el pie de cierto tamaño y camina con una distancia de pisada determinada. Es decir, estas huellas en particular dicen algo acerca de la persona que caminó por ahí y las dejó. Finalmente tenemos acá el caso de un brote. Este brote es un brote de varicela y un médico que viera un brote como este se daría perfectamente cuenta de qué tipo de enfermedad tiene la persona. Entonces digamos que la relación que hay entre los síntomas y la enfermedad en medicina es una relación entre índices, o una relación indexical, digámoslo de esa manera, en el sentido de que los síntomas, en este caso este brote o estas ronchas que le salen al paciente, son indicativas del tipo de enfermedad que tiene. Finalmente tenemos los símbolos. ¿Qué define a los símbolos y qué los hace diferentes de los otros tipos de signos? Es el hecho de que los símbolos son de carácter completamente arbitrario y convencional. Es decir, no hay una relación formal entre lo que significa y lo que es significado. No hay tampoco una relación de causa y efecto, sino que hay una relación convencional. Tienen más bien un carácter arbitrario y señala Peirce que tienen un cierto carácter de generalidad. Es decir, los símbolos son determinados o definidos de esa manera en general para todas las circunstancias. Veamos algunos ejemplos. Estos son símbolos
económicos, el símbolo de pesos o de moneda, porcentaje, atrás tenemos el yen, el euro, etcétera. Las luces del semáforo, entonces es una convención el hecho de que la luz roja significa pare o deténgase, la luz verde significa siga, la luz amarilla pues es una luz intermedia. Su significado puede ser un poco más ambiguo, pero el hecho es que no hay una relación natural por la cual rojo tenga que significar deténgase. Es una convención y nosotros aprendemos la convención y aprendemos a comportarnos de acuerdo a eso. Las banderas, los símbolos propiamente, lo que se llaman símbolos patrios, son símbolos en el sentido precisamente de su carácter arbitrario. En el caso, por ejemplo, de la bandera colombiana, hay algo icónico en el sentido de que nuestra bandera tiene 3 colores y cada uno de esos colores tiene una representación que hasta cierto punto está relacionada con la con aquello que representa. Es decir, el color amarillo representa las riquezas de nuestra nación, el color azul representa los 2 mares que bañan nuestras costas y el color rojo la sangre derramada por los próceres de la libertad. En ese sentido hay un carácter icónico, pero el hecho de, por ejemplo, haber realizado esa combinación y que esa combinación tenga ciertas proporciones, por ejemplo en nuestra bandera el color amarillo tiene la mitad de la bandera, cosas por el estilo, son más bien arbitrarias y la elección misma de los colores y de lo que significan es arbitraria y convencional y en ese sentido es un símbolo. En una bandera como esta, como la que está acá en la diapositiva, pues encontramos que la relación es completamente convencional. Y así lo son también los escudos. Podemos verlo, para poner un ejemplo, en el caso de los escudos de los equipos de fútbol. No hay ninguna relación natural por la cual un escudo en particular tenga que representar a un equipo en particular. Es algo simplemente convencional. Otro ejemplo, el reloj. ¿Cómo leemos el reloj? ¿Cómo miramos el reloj? ¿Cómo sabemos la hora? Esa también es una relación convencional. Entonces, en un reloj como este, que es el reloj tradicional que nosotros conocemos, de manecillas, hay 3 manecillas, una que indica minutos, que es el minutero, la otra es el horario, que indica horas, y otra es el segundero. El horario pues es la manecilla más corta, el minutero tiene la manecilla más larga y el segundero generalmente también tiene una manecilla larga pero más delgada, y esas son relaciones completamente convencionales. Otro ejemplo son los símbolos religiosos. El cristianismo está representado por la cruz, el judaísmo está representado por lo que se llama la cruz de David, la media luna representa al Islam y este es el símbolo del Tao, que en general representa el taoísmo, el yin y el yang, que es propio del pensamiento oriental, pero pues digamos en general para las religiones es importante el símbolo o la simbología en ese sentido. Y un último caso, que es el caso que más quiero destacar acá, es que para Peirce las palabras usadas en las lenguas naturales son símbolos. Es decir, el lenguaje tiene una función de significado, pero es una función simbólica en el sentido que ya se ha expresado. Es decir, son signos que significan de una manera convencional y general. Bien, otro autor en la misma línea de Peirce fue Charles Morris. Charles Morris fue un filósofo y semiólogo norteamericano de principios del siglo XX. Él retomó mucho de la doctrina de Charles Peirce y desarrolló una obra especialmente ligada al conductismo de principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y en esa obra pues plasmó varias de las ideas de Peirce y las presentó de una manera un poco más popular
dado que Peirce inicialmente fue un autor, digamos, bastante ignorado, bastante desconocido, incluso en Norteamérica. Bien, Morris plantea que el ser humano es, en principio, un animal simbólico. Esto nos recuerda un poco lo que leíamos en el proemio de Humberto Eco, el hecho de que los seres humanos se mueven principalmente en un mundo lleno de símbolos y tienen que responder o están respondiendo permanentemente a símbolos. Morris plantea que la semiótica es la ciencia de la semiosis y define por semiosis el acontecimiento o proceso sígnico, es decir, el suceso en el cual un signo tiene su ejecución, realiza lo que debe realizar. Bien, igual que Peirce considera que un signo es algo que alude a algo, para alguien, y identifica tres componentes o tres elementos de la semiosis o del proceso sígnico, que es el vehículo el vehículo sígnico o signo, que es en el caso de Peirce el mismo representamen. El designatum es el objeto, aquello a lo que se refiere el signo. Él no utiliza el término objeto porque, digamos, espera considerar el hecho de que también se puede hacer referencia no solo a objetos físicos en el mundo, sino también, por ejemplo, a pensamientos o ideas. Y finalmente el interpretante también como el efecto o el cambio en la conducta o en el pensamiento que se tiene sobre alguien, dado el proceso de representación a través del signo. Entonces él plantea también una relación triádica, que es fundamentalmente el mismo triángulo presentado por Charles Peirce, donde tenemos que el signo o vehículo sígnico media una relación entre el objeto designatum y el interpretante. Pero, digamos, Morris, también esta idea es originaria de Peirce, pero Morris la populariza y es gracias a Morris que esta idea se conoce más hoy en día. Entre estos elementos podemos encontrar una serie de relaciones que identifican unas disciplinas, que son, por un lado, en primer lugar, la semántica. La semántica establecería la relación que existe entre el designatum u objeto y el vehículo sígnico, es decir, la semántica estudia la relación entre los signos y lo que estos denotan, lo que estos representan, la relación entre palabra y cosa. Estaría la sintáctica, que establece la relación que se da entre los mismos signos. Esto es lo que a esto le llamaba Peirce gramática, y en cierto modo está relacionado también con lo que veíamos en el caso de Ferdinand de Saussure, con las relaciones sintagmáticas, que hacen parte de la gramática hoy en día, y con también en cierto modo las relaciones paradigmáticas. Finalmente, Morris introduce o populariza mejor, porque esto realmente fue introducido por Peirce, la idea de la pragmática. La pragmática sería la relación entre el vehículo sígnico y el interpretante. El interpretante, de nuevo, como la conducta generada en el intérprete, como el cambio en la conducta, particularmente en el hábito que genera el signo en el intérprete, en la persona que interpreta. Ahora bien, a estas áreas, vuelvo y repito, esto fue previamente establecido por Peirce. Peirce llamaba la semántica lógica. La lógica es la misma semántica para Peirce. Peirce llamaba la pragmática retórica, que es un término realmente que no es nuevo, que la retórica había sido identificada ya desde los griegos, y la sintáctica la llamaba gramática. Sin embargo, vuelvo y repito, es Morris quien populariza estas ideas y hace que esto sea, digamos, transmitido y aceptado en la lingüística del siglo XX. Bien, vamos a mirar finalmente dos teorías dentro de la psicología que podríamos enmarcar dentro de esta tradición de semiótica pragmática. La primera de ellas es la de Jacob Robert Cantor,
y su noción de interacción lingüística. Cantor es el padre del interconductismo, que fue una escuela de pensamiento dentro del conductismo que surgió a principios del siglo XX, incluso es anterior a Skinner, pero que ha sido muy poco popular, muy poco conocida, incluso es bastante desconocida para los mismos conductistas. Sin embargo, encontramos allí una teoría de las interacciones lingüísticas muy interesante, que está, vamos a ver, muy estrechamente ligada a lo que hemos visto con el planteamiento pragmatista, aunque no es claro y no es aparente que Cantor haya tenido alguna relación directa con Peirce o una influencia directa de Peirce. Al parecer, su influencia fue más indirecta. Entonces, Cantor define, o dice mejor, que los segmentos de conducta lingüística involucran la interconexión de una respuesta con dos funciones de estímulo operando simultáneamente. A esto adiciona que aquello de lo que se habla es el estímulo de ajuste o referente, mientras que la persona a la que se habla es el estímulo auxiliar o referido. Estas dos funciones de estímulo elicitan una respuesta lingüística. Entonces, el esquema de lo que sería una interacción lingüística es este. Entonces, tenemos acá E1 y E2. E1 y E2 serían estímulos, R sería respuesta, y el estímulo de ajuste es, en este caso, o es llamado por Cantor el referente. El estímulo de ajuste es aquello a lo que se ajusta la persona, aquello a lo que responde la persona, que son las cosas del mundo. La referencia sería la respuesta lingüística, la acción lingüística propiamente, de hablar o decir algo acerca de las cosas del mundo, en este caso el referente. Y ese algo se dice a alguien, que es en este caso un referido. Entonces, de una manera interesante, lo que acá está mostrando este esquema es que la conducta lingüística de un individuo pone en relación un referente o un objeto en el mundo con alguien que es la persona a la que se está hablando. Es decir, la conducta lingüística sería una respuesta a dos estímulos en particular. Hablar acerca de esto a alguien, que sería la persona que recibe la información o la conducta lingüística en particular, la estimulación lingüística en particular, para generar al respecto algún tipo de conducta o disposición de conducta con respecto a el referente. Un discípulo de Cantor, un discípulo, digámoslo, indirecto, pero que ha sido muy influyente en el medio latinoamericano, ha sido Emilio Ribes. Y Emilio Ribes también ha presentado una teoría, digamos una teoría general de la conducta, pero en la cual se identifica un modo de interacción que se podría considerar que es el modo de interacción particularmente lingüístico dentro de su teoría de las 5 funciones de conducta. La cuarta función es lo que se llama la función sustitutiva referencial. Esta función corresponde a una interacción contingencial que tiene esta forma. Entonces tenemos un evento referente que correspondería propiamente a aquello de lo que se habla, a las cosas del mundo. Una respuesta lingüística del referidor, del hablante en este caso, quien genera algún tipo de respuesta del referido. El referido es el escucha, la persona que recibe la conducta lingüística como estímulo, y ocurre que la respuesta del referido va a tener algún tipo de efecto posterior, es lo que indica esta flecha, efecto sobre la respuesta lingüística del referidor, del hablante, pero a la vez esta respuesta lingüística del referidor va a generar algún tipo de cambio de conducta de el escucha con respecto al objeto. Es decir, la conducta lingüística del hablante pone en relación a este sujeto, al escucha, con el objeto de lo que se está hablando. Bien, terminamos así esta presentación. Espero que les haya gustado. Aquí está la bibliografía de referencia, la bibliografía básica de referencia que tomé para desarrollar esta presentación. Y
Espero que sea de utilidad para lo que más adelante vayamos a desarrollar en la clase.